Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de ideas de yoga. Namasté para cada uno. Así es, bienvenida, bienvenido, bien llegados a un momento de búsqueda interior, de trabajo interior en esta cultura yoga que nos ayuda a vivir mejor. Ese es el objetivo, ¿verdad? Estamos intentando que vivas cada vez un poquito mejor y para eso habíamos iniciado una serie con 7, vamos a llamarlo soluciones, pero no son exactamente una solución, sino una práctica que te ayude a vivir mejor. Y para recapitular un poquitito, habíamos hablado de la detención, la importancia de detenernos y observar qué es lo que pasa adentro nuestro, siempre adentro nuestro. La atención interior, que también uno tiene que parar, detenerse y verse a sí mismo, de eso verse se adentro, trata. ¿no? Por medio de la autoobservación. Esos son los 3 pilares. Esa es la tríada de estos 7, es los 3 pilares. La detención, la autoobservación y la atención interior. Y después, dentro de ese septenario, tenemos los 4 otros pilares, del cual hoy vamos a tratar uno de ellos. Habíamos hablado de la limpieza mental, de las influencias conscientes, y hoy vamos a hablar de algo que a todos nos incumbe, que es cómo reaccionamos frente a cualquier evento que se nos presenta en la vida, ¿no? Vamos a entendernos de que vivimos reaccionando. Exacto. El ser humano vive reaccionando a todo lo que le pasa. Ahora, la reacción, todos entendemos que es lo opuesto a una acción consciente, una acción deliberada, una acción inteligente, una acción elegida como la más adecuada posible. Así que esa es la gran oposición. Sí, la gran pregunta para uno darse cuenta y descubrirse también, ¿no? Claro. Porque de esto se trata, es cómo reaccionamos y cómo podemos mejorar esa reacción, ¿no? Eso es un punto muy interesante que trae Silvia. La reacción puede ser muy mala o puede ser muy buena. Podés reaccionar muy mal a una situación o por medio de tu educación interior podés empezar a elaborar mejores respuestas a los sucesos de la vida. Porque el estrés es algo que nos domina a todos desde que el hombre es hombre. El estrés es una respuesta a lo que la vida nos plantea. Las típicas 2 respuestas son: ¿cómo reaccionamos con lucha, es decir, haciéndole frente a lo que se nos está presentando, o huida, nos escapamos, no queremos ver, no queremos escuchar, cerramos la puerta? Son las 2 posibilidades de reacción, ¿no? Entonces, darnos cuenta cuál elegimos. Sí, ¿Cómo elegimos, no? También, porque si le hacemos frente, bueno, ¿en qué condiciones le hacemos frente? Y huir es escaparse y querer... De eso ni me hables, me viene a la mente cerrar. Los 3 monitos. Sí. No miro, no escucho, no hablo. Típicas 3 reacciones del estrés. Claro. Lucho o huyo. Lucho, no quiero saber de nada de eso. O... no, huyo, no quiero saber nada. Huyo, no quiero saber nada de eso. No me hablen, no me digan. O me escapo. Y me escapo. O le hago frente. Y le hago frente con lo mejor de mí, con una buena actitud. Porque si también le hago frente con mis impulsos y mi forma de ser desbordada, bueno, también las consecuencias van a ser diferentes, ¿no? Y seguro que vos ahí en casa tenés ejemplos de todo esto que estamos diciendo. Claro. Ahora, el yoga, que es una cultura interior, porque más allá de los exóticos ejercicios que todos cuando uno habla de yoga recuerda las posturas sumamente exóticas, pero hoy son muy populares.
Hoy hasta en los comerciales de cualquier cosa aparece alguien haciendo una postura de yoga, que son tan, pero tan beneficiosas, tan positivas, tan saludables. Bueno, a eso también nos referimos cuando hay una cultura detrás que te da otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Mientras tanto, si están ahí en casa y nos quieren saludar, nos quieren hacer alguna pregunta, también estamos siempre dispuestos. Sí, justamente estábamos escuchando al maestro Sadhguru, que comentaba que el yoga no es solamente la parte física, con todas las posturas que, como decías vos, son tan beneficiosas, saludables, recomendables, y cada uno a su ritmo hacerlo, por supuesto, sino también es un método de vida, ¿no? Es una forma de vida. Es una forma de vida con ideas que nos ayudan a mejorarnos. Y de esto es lo que tratamos, ¿no? Ahora, sí, por supuesto. Tenemos que entender que nuestro ser total se divide en 3 para estudio. No es que seamos 3, somos mucho más que 3. Somos millones de células, millones de glóbulos, millones de organismos, bacterias amigables que están trabajando dentro nuestro para defendernos y también están reaccionando positivamente a nuestra supervivencia. Entonces nosotros comemos algo que nos hace mal y el cuerpo reacciona para defendernos. Claro, y es algo que eso no podemos evitar su reacción. Lo que sí podemos evitar es qué alimentos ingerimos para evitar reacciones dañinas, ¿no? Ahí está. También tenemos otra clase de reacción si estamos cruzando la calle un poquito distraídos y un auto está viniendo a chocarnos, digámoslo así, o nos puede lastimar. Nosotros podemos corrernos, observar, el cuerpo se defiende de otra manera para evitar ese accidente. Sí. O sea que esa también es una reacción positiva. Positiva, o cuando uno está manejando, ¿no? Que estamos manejando y impulsivamente hacemos una maniobra para defendernos de algo un que auto pasar. Que está viniendo hacia nosotros, ¿no? Así que nosotros estamos tratando de evitar que nuestra vida sea una constante reacción. Estamos tratando de evitar, de eso se trata nuestro tema, estar bien atentos a las reacciones, porque vivimos reaccionando, pero en algunos casos, o diría en muchos casos, la reacción es positiva. La reacción nos está salvando la vida, nos está protegiendo, nos está defendiendo. Pero no estamos hablando de esos casos que es positiva. Sí, o por ejemplo, claro, en el caso de la educación de los chicos, ¿no? Con sus travesuras, cuando son pequeños o más grandecitos, y nosotros que saltamos, explotamos, no sabemos cómo reaccionar y sacamos lo primero que nos viene a la mente o a la emoción, ¿no? Y es positivo eso. Y eso, lo que yo he notado a lo largo de toda la carrera de docente... Silvia tiene muchas décadas, es joven, ustedes la ven, sí, pero tiene muchas décadas trabajando con los chiquititos, en la parte docente y en la parte yoga específicamente para niños. Gracias. ¿Y tu experiencia? Y la experiencia de la influencia que eso les crea en los chicos. Nosotros reaccionamos y lo hacemos sin pensar, pero a ellos les queda esa impresión. Y entonces quizás a futuro nos puede decir, sí, pero vos cuando yo hice tal cosa, pasó tal esto. Me dijiste Me así. dijiste, y después lo repite. Y bueno, eso es increíble porque decimos nosotros, ¿cómo es posible que les haya entrado, les haya influenciado eso con tanta fuerza, ¿no? ¿Puedo contar un ejemplo familiar? A ver. Nuestro nietito, que en ese momento era de una edad de 4 años, estaba aquí con nosotros
y yo notaba que él comía la fruta así, una tras de otra, con pasión, desesperación y gusto. Entonces le dije, tomá de a una y sentile el gustito a lo que estás comiendo. ¿Es dulce o es salado? ¿Qué es? Y a él le quedó, pero se lo habré dicho una o dos veces, no mucho más. Y a él le quedó grabado eso a tal punto que casi un año después, él se lo dijo al hermanito de 2 años y medio. Fíjense que esa acción, para que él fuera más consciente de su reacción, la primera reacción de comerse todo rápido por el gusto, por lo dulce, de la fruta en ese caso, lo transformó y le quedó el dato en su mente. No se lo olvidó, lo que decía Silvia, no se lo olvidó. Entonces nosotros que vivimos X décadas, recibimos a lo largo de nuestra vida cantidad de reacciones de los demás y dimos nosotros una cantidad de respuestas a cosas que nos pasaron. Y todo eso queda guardado en nuestro campo mental. En nuestro archivo. Entonces, años después, tenemos la capacidad de revisar ese archivo y ver si esa reacción que suelo tener habitualmente es la mejor o la puedo modificar, la puedo reemplazar por alguna otra más inteligente, más elaborada, más consciente. Exacto, yo me acuerdo del caso de que vos trabajabas con una persona que cuando le salían mal las cosas, ¿no? Un compañero de trabajo, muy querido compañero, pero cuando algo le salía mal, ¿qué hacía? Tiraba, decía palabras fuera de sí, y entonces todo eso le producía que él no se daba cuenta, ¿no? Pero todo ese tipo de reacciones también produce un terrible gasto de energía, ¿no? Le subía la presión a niveles altamente peligrosos, insalubres. Bueno, a medida que pudimos hablar, fuimos cambiando algunas cosas y él hoy es una persona totalmente diferente. Y diría, como consecuencia, mucho más feliz. Así que el trabajo interior consta de la no expresión de emociones negativas. La emoción negativa, por cualquier cosa que sea, es una reacción impulsiva y el trabajo nos propone, la cultura del yoga nos propone la no reacción con emociones negativas, porque uno la expresa una vez y después la vive repitiendo mecánicamente. Eso es sumamente desgastante, sumamente inútil. Y dañino, ¿no? Uno no se da cuenta cómo le puede hacer daño al propio organismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Y nos encantaría que nos comenten, bueno, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo va tu vida con este tema? Exacto, y bueno, ¿cuál sería la solución, no? Tomarnos una pausa para ese control, respirar, tranquilizarse y pasar de esa emoción a algo más intelectual, ¿no? Claro, el piso emocional es el piso del medio. Abajo está el físico, arriba están las emociones, y el piso de arriba es el intelecto. Cuando el intelecto trabaja, domina al piso de abajo, que son las emociones. Pero cuando el piso de las emociones está en ebullición, el piso que paga el precio de ese arrebato o de ese descontrol es el cuerpo. Por eso es que ustedes ya te habrán dado cuenta que después de sufrir una emoción negativa te quedas cansado, te quedas abatida, sin fuerzas, exhaustos. Así nos quedamos. La queja, el fastidio, cualquier clase de negatividad que podemos tratar de evitar, expresarlo, y sobre todo en sociedad, por teléfono, ahora que se usa tanto
la comunicación a distancia, cada vez que hablemos con alguien y logremos evitar la expresión de emociones negativas, estamos ganando un terreno enorme. ¿Y qué tal si hacemos el reemplazo, como vos decías, y empezamos a hablar de otros temas en lo que expresamos, más que reacciones, acciones conscientes? Sabés que hoy salí, vi el sol, respiré hondo y me sentí mucho mejor. Pudiéramos decirlo de la forma negativa. Salí, hacía tanto calor que me metí para adentro, o frío, y me metí para adentro y me sentía así, así, así. Lo podemos dar vuelta. Trata de hacerlo en tu vida personal. Dar vuelta esa experiencia y decirle al otro algo con un matiz positivo. Y muy importante, quédate escuchando qué te va a decir el otro. A ver cómo va a reaccionar a tu expresión positiva, tu reacción transformada en una acción consciente y positiva. Y también, como muchas veces decimos, cuando uno está arriba de la montaña y ve el valle, se ve todo desde otro ángulo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en un momento de ebullición, de movimiento emocional, si uno sube un peldaño, ve la situación de otra forma. Y ahí cambia, porque cambia nuestro punto de vista. Y entonces uno observa el problema, observa la situación, observa lo que se está presentando, y la reacción quizás es otra, ¿no? O Por no eso, hay reacción, no hay reacción cuando uno está desde arriba de la montaña mirando el valle. en un terreno observador, en vez de reaccionar, observar afuera y observar adentro. Qué cosa tan agradable es ese estado donde hay un balance. En vez de estar hablando mucho o no hablando nada, estar ahí en ese estado de observación. En esa observación vemos lo que pasa afuera, la montaña, el paisaje, vemos lo que pasa adentro, cuál estado emocional está habitando en nosotros, y nos quedamos ahí, en ese estado suave, suave. Es por eso que cuando decimos el yoga hace bien, qué misterio hay en esas prácticas del yoga que el individuo hace que se sienta tan, pero tan bien. Y lo que está pasando es que esta cultura te está afectando de una manera inteligente, de una manera consciente, y tus reacciones empiezan a modificarse. Hay una acción que está superando la lucha o la huida, es decir, una tercera variante. Ya no luchas contra lo que pasa, ya no te escapás para no escucharlo, no vivirlo, no sufrirlo, hacerle frente, te quedás en un estado así. Y me gustaría que este sea un ejemplo para que lo tengas como regla mnemotécnica. Estoy en el pico de la montaña, que es tu ejemplo, miro el paisaje y me miro a mí mismo. Y no hago otra cosa. Esto se puede replicar en muchos momentos. En muchos momentos de nuestro día se puede replicar eso. Quedarnos en un estado de inacción, pero consciente. Estamos atentos, muy, pero muy atentos a lo que estamos haciendo y está pasando. Esta magia, porque magia no es lo que el mago hace en la fiestita infantil, que saca el conejo de la galera. Magia quiere decir transformación, quiere decir la capacidad de hacer algo que otros quizás no tienen. Y cuanto más nos contagiemos de todo este tipo de ideas y de información y de cultura, las formas de enfrentarnos frente a lo que se nos presenta en la vida van cambiando, ¿no? Porque
vamos cambiando nosotros en nuestra forma de enfrentarlo, ¿no? Y de relacionarnos con los demás. Exacto. El yoga tiene una poderosa influencia en la vida social, en la vida de relación. Porque cuando estamos solos pasan algunas cosas, pero cuando estamos, aunque sea hablando por cualquier medio con los demás, las reacciones que pasan dentro nuestro se potencian. Porque el otro nos sale con cosas inesperadas, con comentarios, cosas que no esperaba que me digas eso. ¿Cómo me decís eso a mí? Mire lo que me está diciendo. Y me lo dijo así. Todas esas reacciones que pasan dentro nuestro en la vida de relación. Dentro de nuestro laboratorio se lo puede modificar eso. Y entonces vamos a empezar a ver que las personas, en vez de alejarse de nosotros porque les salíamos con respuestas insólitas, se empiezan a acercar a nosotros porque quieren escuchar qué les vas a decir. Algo diferente, es como que sienten, perciben otro tipo de energía, ¿no? Y también la buscan porque la necesitan, ¿no? Y nosotros ya no respondemos a esas acciones impulsivas, mecánicas, violentas, explosivas. Tenemos otra forma de reaccionar frente a todo lo que nos pasa. Y este es un cambio de vida, ¿sí o no? ¿Nos están siguiendo? Les vamos a dejar que esto lo piensen, que lo elaboren, porque el ser humano, que es naturalmente superior a los animales, tiene ese intelecto, esa mente, esa individualidad que lo distingue para que reaccione de una forma superior. Pero en el fondo somos una continuidad del planeta Tierra. Y el planeta Tierra es una continuidad de nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar es una continuidad del universo. Y yo ya ahí me quedo, ¿no? Porque esto es en teoría. Lo importante es darnos cuenta que nosotros estamos unidos frente a esa global situación, a esa totalidad. A ese todo, ¿no? Y cómo estamos influenciados por eso. Y el tema es que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos tan inmersos en nuestra problemática diaria que ni pensamos en ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces lo vamos a dejar aquí. Te vamos a dejar que elabores un poquito más todo esto, que empieces tu práctica interior individual, a ver cómo te va con esa observación de tus propias reacciones, a ver qué vas a sentir cuando tengas esa experiencia de no reaccionar a lo que pudieras haber reaccionado muy mal, a ver cómo te va cuando logras frenar esa situación y esa reacción que hubiera sido muy mala. Como dicen, hay una expresión en inglés que es muy típica: hold your horses, sostén las riendas, ata tus caballos, no dejes que tus caballos se desboquen. Entonces, si nos quisieras contar por email, por mensaje, por Messenger, por donde quieras, ¿cómo es tu experiencia cuando has logrado frenar tus caballos y evitar que esa situación se desborde? Exacto, excelente, excelente ejemplo, que lo mantengamos bien claro en nuestra vida diaria y que podamos descubrirnos, ¿no? Cada día con este tipo de influencias. A ver cómo te va, a ver cómo logras cambiar tu propia vida en eso que parece muy chiquitito, pero no es tan chiquitito, es muy importante. Eso es muy importante y lo vas a notar cada vez más, que tu vida empieza a distinguirse entre las cosas que podés controlar y te vas a dar cuenta de esos momentos en que no pudiste controlar y pasaron cosas completamente distintas.
¿Lo dejamos aquí? Excelente, excelente Namasté. aprendizaje. Que tengas una práctica interior viva, activa, positiva y que te sientas cada vez mejor. Ese es nuestro deseo. Mucha paz para cada uno. Gracias. Hasta la próxima. Y hasta la próxima.